Bienvenido a Abramos las Escrituras. Aquí encontrarás enseñanza bíblica clara y práctica para crecer en tu fe y aprender de manera guiada la palabra de Dios. Suscríbete y activa la campanita para recibir una notificación cuando publiquemos un nuevo video. Y si este contenido te ha ayudado, déjanos tu like y compártelo con otras personas. Ahora sí, abramos las Escrituras. Muy buenas a todos, espero que tengan un excelente día, que el Señor esté con todos ustedes. Vamos a continuar con nuestras lecciones. En esta ocasión vamos con los días 4 al 6 de la creación. Este es el día de las estrellas, el día 4. Luego el 5 y el 6 son los días de la vida animal. Dice el versículo 14 al 19, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en expansión. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y mañana del día cuarto. Acá tenemos el día de las estrellas, del sol y de la luna. Vemos el primer término que es interesante, que es lumbreras, algo que nosotros pues no usamos a menudo. Siempre pues estos términos es lo primero que hay que ir buscando definiciones para ya pues tener un poquito más de claridad y después entramos a la interpretación, ¿verdad? Pero lumbreras es básicamente algo que emite luz y Dios pudo llamarlas por sus nombres, es decir, Dios podía decirles sol y luna, pero en su lugar las llamó lumbreras y esto tuvo un propósito teológico para los israelitas. Y lo que sucedía era que en Canaán, a donde ellos iban después de cruzar el desierto, ellos se dirigían camino a Canaán, el nombre de los dioses correspondía directamente con las palabras sol y luna, es decir, era el dios sol y la diosa luna. El dios sol era Shemesh y la diosa luna era Yareak. Y entonces, o Yareak, me cuesta un poquillo la pronunciación, por supuesto. Y entonces la intención de Dios era evitar que los israelitas tomaran los versículos 14 al 19 como una excusa o como una tergiversación para alegar que esos dioses eran hijos o eran semidioses o que eran subordinados al Dios verdadero. Entonces, desde allí Dios pues se adelanta y les llama lumbreras para no tener que mencionarlos por los nombres de los ídolos que iban a topar en Canaán. Propósitos por los que Dios creó la lumbrera son tres. El primero de ellos es señorear las actividades de los seres vivos. Dice que el sol y la luna señorean las actividades humanas y de otros seres vivos están reguladas por el sol y la luna. Aunque hay excepciones, durante el día es que realizamos la mayoría del trabajo y la noche la usamos para dormir. Y la luna influye en los ciclos biológicos y en la navegación y en los patrones de sueño. Entonces, aunque pensemos que pues tenemos libertad en muchos sentidos, ciertamente, aunque sí es así hasta cierto punto, siempre nuestras actividades están reguladas por todo lo que sucede, ¿verdad? El sol y la luna pues influyen muchísimo en qué hacemos, qué no hacemos durante el día o cómo suceden los ciclos biológicos, como la reproducción en animales o como las mareas. Luego, lo segundo que encontramos es la emisión de luz constante. Por medio de estos cuerpos, la luz creada en el día uno tuvo la continuidad en los cuerpos celestes y estos están diseñados para generar luz constante y, a excepción del Sol, no calientan la superficie de la Tierra. O sea, el único que puede calentarla es el Sol. Eso es algo que, de otro modo, pues con una luz permanente del día uno que no se haya distribuido en todas las estrellas,
Si esa luz hubiese permanecido unida en un solo punto, pues pudo haber sobrecalentado todo, ¿verdad? Luego tenemos las marcas del día, las marcas de hora del día, que son hechas por el sol y las estrellas. Los cuerpos celestes sirven como un reloj natural gigante. Esto es lo más impresionante, diría de mi parte, es lo que más veo asombroso, que esto es un reloj, básicamente vivimos dentro de un reloj y el cielo, desde nuestra perspectiva, gira aproximadamente 15 grados por hora. Si eso lo multiplicamos por 24, nos da un total de 360 grados, es decir, nosotros vemos el sol en un mismo punto cada 24 horas y en la antigüedad los primeros hombres contaban el tiempo observando el cielo. En el día el sol marca la hora, por supuesto, hasta el día de hoy eso es evidente. Y en la noche, algo que ya no se usa con la gente, pues ha dejado de darle uso, es a las estrellas que se mueven a la misma velocidad que el sol. Entonces, una estrella sale en un punto a las 6 de la tarde, por ejemplo, y se esconde en el otro lado, en el occidente, a lo que es las 6 de la mañana. 12 horas tarda en tomar un lugar e irse para el otro. Y la rotación de los planetas facilita reconocer en qué época del año nos encontramos, en qué mes estamos. Entonces, eso era lo que hacían nuestros antepasados, reconocían en qué época del año se encontraban, en qué mes, a través del sol, la luna, los planetas, etcétera. Y la lumbrera mayor, este, el sol, tiene algo particular y es que Dios diferencia el sol de las estrellas. En ciencias naturales, el sol es contado como una estrella, pero Dios lo hace especial, es la lumbrera mayor. El sol ha demostrado ser la única estrella que emite una radiación adecuada. Ninguna otra estrella en el universo ha demostrado que emite la emisión, que da la emisión de rayos adecuada y la distancia es la perfecta para sostener la vida en la Tierra. Aunque hay estrellas mucho más grandes que el Sol y satélites enormes en otros planetas, desde el punto de vista de Dios, no hay lumbreras más importantes que el Sol y la Luna. Entonces tengamos eso presente. Cuestión de diseño de parte de Dios es que el Sol es la única estrella que tiene los rayos solares más adecuados. Ninguna otra tiene esa característica y no se ha encontrado ninguna estrella capaz de emitir rayos que sean adecuados para sostener la vida. Vemos las estrellas. Salmo 19.1 dice que los cielos nos muestran la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y es interesante que nuestra posición en el universo sea en un brazo de la Vía Láctea, es decir, que fuimos colocados en un lugar perfecto para observar todas las estrellas del espacio profundo y estudiarlas. Por miles de años, la inmensidad del universo y las estrellas nos ha impresionado y nos ha hecho anhelar llegar al cielo. Y la Biblia nos enseña que uno de los propósitos de las estrellas es recordarnos la gloria de Dios. Sin duda, el enorme reloj en el que nos encontramos fue finamente ajustado para exhibir el poder y la sabiduría de su relojero. Una obra tan asombrosa simplemente no puede surgir casualmente de la nada. Así como todo reloj tiene un relojero, este diseño, este universo, pues tiene un diseñador. Y las estrellas no están allí errantes sin un propósito, están ubicadas intencionalmente en el punto perfecto del universo para ser observadas y para que esa profundidad, esa inmensidad pueda maravillarnos del poder del Creador. Y solo la idea de pensar en lo enorme que es el universo nos debería conducir a pensar en lo infinitamente grande que puede ser su creador, ante quien todas las cosas son como una diminuta mota de polvo. Dice Job en estos dos textos, 36:22 al 26 y el 26, versículo 14. He aquí que Dios es excelso en poder, ¿qué enseñador semejante a él? ¿Quién le ha prescrito su camino y quién le dirá, has hecho mal?
Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres todos la ven, la mira el hombre de lejos. He aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. He aquí estas cosas son sólo el borde de sus caminos, y cuán leve, es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? De acá, bueno, Job viene hablando a montones sobre la grandeza de Dios, y esto nos debe motivar a observar la inmensidad con la que eh, Él creó todas las cosas y cómo esto es un reflejo de todo lo que Él puede ser. Dice la escritura, he aquí es solamente un borde lo que vemos del poder de Dios. Es apenas un susurro lo que logramos conocer sobre Dios. Es decir, es apenas un poquito, es apenas algo pequeño lo que logramos ver de la grandeza de Dios. Así que es impresionante. Y si el universo es enorme, es sumamente grande, pues es mucho más impresionante llegar a conocer a Dios cara a cara. Es infinitamente enorme. Vamos con la creación de los animales, versículos 20 al 25, que son 2 días juntos. Dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Los seres vivientes corresponde a un término usado en hebreo, que es nefesh, y la palabra ser se traduce como alma. Entonces aquí el texto dice que son almas vivientes. Los animales ya corresponden a seres vivos conscientes. Recordemos que las plantas eran seres sensibles, no conscientes, pero acá Dios crea seres vivos conscientes. Estas almas, además de ser sensibles, tienen las capacidades cognitivas, es decir, que tienen un cierto grado de inteligencia que por supuesto es inferior al hombre. Por ejemplo, un perro puede ser entrenado, un ciervo sabe que debe escapar del depredador, muchas aves migran a su lugar de nacimiento y no se pierden como si tuvieran un GPS en su cerebro. Las osas y muchas otras madres defienden a muerte a sus crías. Las abejas saben hacer hexágonos para almacenar miel. Entonces hay cierto grado de inteligencia y se les llama almas vivientes. El animal pues tiene alma o es un alma. Y después ya veremos cuál es la diferencia entre ellos y nosotros, pero acá tenemos el siguiente término que es el monstruo marino, algo que pues otra vez llama la atención, ya que uno se pregunta qué tipo de monstruo pudo ser. Y el término hebreo es tanín, que puede hacerse referencia a los dinosaurios como el mosasaurio o el plesiosaurio, o a criaturas marinas como el megalodón, que es un tiburón extinto, orcas, cetáceos como las ballenas, calamares gigantes o medusas melena de león, que son enormes. Entonces, eh, monstruos marinos, de acuerdo a esta idea, hasta el día de hoy existen, no en los dinosaurios pues dejaron de existir, pero sí que tenemos muchos de ellos. Y la pregunta es, ¿por qué Dios usó el término monstruos marinos y no hizo lo mismo con los dinosaurios de la Tierra? Es decir, Dios no menciona dinosaurios en la Tierra, sino que solamente dice monstruos en el agua. Lo que sucede es que las mitologías de Egipto
Canaán y Mesopotamia o de Babilonia, decían que los dioses no eran capaces de controlar el mar ni a los monstruos marinos. Todo este mundo antiguo tenía leyendas de krakens y seres que eran del agua, las hidra y todo este montón de seres mitológicos, y contaban leyendas en las que eran un caos indomable e incluso que eran temidos por los dioses y que cualquiera que venciera a la hidra o al kraken o a todos estos seres gigantes iban a ser contados como héroes. Entonces la gente les tenía miedo y decían que incluso los dioses eran incapaces de tratar a estos seres monstruosos. En Génesis entonces Dios se coloca por encima de los monstruos. En Génesis el propósito de Dios es decir que Él tiene el dominio sobre aquellas cosas que los hombres y aún los supuestos dioses son incapaces de controlar. Entonces, Génesis tiene un propósito teológico, dejar claro que Él tiene dominio sobre todo ser viviente, incluyendo a los supuestos monstruos marinos. Hay categorías en los seres vivos. Los seres vivientes están los del agua, es decir, son peces, moluscos, antrópodos, crustáceos, todos los seres marinos, cangrejos, pulpos, medusas, todo. Monstruos marinos, bueno, cualquier animal que fuera gigante, básicamente cualquier animal que fuera aterrador, que la gente pensaba que no podía dominar, Dios lo menciona como monstruo. Luego tenemos a las aves. El hebreo dice uf, que incluye a todo animal volador. Entonces podían ser todos los pájaros, todas las aves y todos los insectos voladores, todo insecto que tuviera alas. Luego vienen las bestias en la Biblia de las Américas. Cada vez que veamos esta estructura LBLA, significa la Biblia de las Américas. Bestias en esa versión de la Biblia, que es otra traducción literal de la escritura, dice ganado y se refiere a todo animal cuadrúpedo domesticable, vacas, ovejas, caballos, todo lo que sea domesticable. Luego vienen las serpientes, que en la Biblia de las Américas dice reptiles y en hebreo es remes, y se incluye a todo ser que se arrastra sobre la tierra, es decir, que no solamente son serpientes o reptiles, sino que incluye insectos no voladores como las lombrices, los gusanos, las orugas, y reptiles y animales de tamaño pequeño como los roedores, es decir, remes en hebreo, incluye todo animal pequeño, no necesariamente animales reptiles. Podrían ser ratones, ratas, chinchillas, todo lo que sea un animal pequeñito. Las bestias de la tierra, en hebreo dice kai, y es todo animal silvestre, todo animal feroz, es decir, diferente al domesticable, a las vacas, ovejas, etcétera. Es el animal que no puede ser domado, como los elefantes, los leones, los leopardos, todo lo que pues no pudiera ser tomado por el ser humano para domesticarlo. Ahora vamos a observar algo interesante nuevamente desde la parte apologética, desde la parte en la que la ciencia se une a favorecer también a lo que enseña la Biblia, y es el diseño inteligente de Dios y la biomímesis humana. Acá dejo algunos textos sumamente bonitos. Salmo 104 es uno, Job capítulo 12 también. Este es bastante interesante, y Romanos 1:20. Job 12:7, voy a leerlo nada más como para tener una idea de a qué es a lo que vamos. Dice, y en efecto pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán, o habla la tierra y ella te enseñará, y los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué de estas cosas no entiende que la mano de Jehová la hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Observemos que Job nos dice, preguntémosle a los animales tienen la intención de demostrar la existencia de Dios, y
si uno estudia a los animales a fondo, el diseño que ellos tienen, vamos a concluir que Dios existe. Esa es la forma en la que Dios también le dice al ser humano cómo es posible que haya tantas personas que simplemente deciden no creer en Dios, ya sea por decepción religiosa, por popularidad, porque tienen su voluntad inclinada al pecado y quieren rechazar a Dios para evitar confrontarse con sus leyes. Y Romanos 1:20 nos dice que no tenemos excusa para creer en Dios. Todo lo que hay en este universo, su increíble poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa para negar a Dios. Dios tuvo la intención de exhibir su sabiduría en la creación y en todos los seres vivos. Él los creó para demostrar su grandeza y motivarnos a adorar. En la naturaleza existen estructuras, sistemas y capacidades mucho más complejas que cualquier artefacto humano. Y cuando observamos el mundo natural encontramos evidencia de tecnología viviente que solo puede explicarse por la existencia de un diseñador inteligente. Ahora, en relación a esto, el ser humano ha desarrollado una disciplina conocida como biomímesis. Una biomímesis es el estudio de los organismos vivos en los que se presentan habilidades asombrosas y a partir de ellas se imita y se crea tecnologías creando artefactos para el beneficio humano. Y si observamos todos los animales, todos, absolutamente todos, tienen algo que nosotros imitamos o que nosotros buscamos crear una herramienta que sirva para nuestro beneficio. Entonces, si nosotros creamos un artefacto creyendo que, que es útil y lo hemos diseñado en base a la tecnología animal que Dios creó, con más razón deberíamos pensar que hay un diseñador detrás de todos los animales. Instrumentos como las máquinas de ultrasonido, los drones, los visores nocturnos que se usan en los ejércitos, los trajes de alas que se usan en el paracaidismo, son solamente ejemplos de imitación. ¿Cuáles son ejemplos asombrosos del diseño de Dios? Bueno, hablando de estos tres, vamos a tenerlos presentes, pero también vemos la inteligencia de las abejas. Las abejas se comunican por danzas. Ellas pueden localizar ubicaciones donde se encuentran flores en su entorno y pueden avisar a otras abejas donde se encuentran a través de danzas. Pueden comunicar situaciones que están pasando a través de danzas con sus alas. Ellas hacen un baile que es la forma en la que ellas se comunican. También algo asombroso de las abejas es su forma hexagonal, es decir, ellas, antes de que hubiera algún arquitecto que descubriera esto, crearon hexágonos porque el hexágono es la mejor forma de almacenar miel. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de almacenar? Las abejas pensaron, bueno, hexágonos, no cuadrados, no círculos, no formas deformes. ¿De dónde pudo aprender la abeja que sus celdas tenían que ser perfectamente hexagonales y todas iguales? Entonces, eso es instinto incorporado de parte de Dios. Luego tenemos la visión nocturna de los gatos, que es el inspirador de los visores nocturnos. Los gatos son capaces de ver hasta el mínimo movimiento que sucede en la noche, en la oscuridad, y lo que hacen es absorber luz donde no la hay, básicamente. La ecolocalización de los murciélagos es lo que nos inspiró a nosotros a crear las máquinas de ultrasonido o los sonares que se usan también para los submarinos. Y las máquinas de ultrasonido basan esto en esta criatura que utiliza sonidos. El murciélago emite un sonido que es casi imperceptible por nosotros los seres humanos o imperceptible en su totalidad y con ese sonido el murciélago atrapa ese sonido en sus orejas después de que rebota con el entorno y crea en su cabeza un mapa de dónde se encuentra. Y bueno, vemos también la simetría y capacidad de resistencia de las arañas cuando tejen sus trampas. Eh, una tormenta puede caer sobre una telaraña y la telaraña no se viene abajo. Tiene que haber una fuerza mayor.
Y las arañas tejen esto y en muchas ocasiones hay arañas que pues tienen una mayor resistencia en la seda y ellas crean esto con simetría también. Entonces, esto pues ha llegado a inspirar chalecos antibalas y otro tipo de mecanismos en los que ni siquiera somos capaces de llegar a tener resistencia como la que la araña ha diseñado en su tela. La capacidad de transformación del pulpo es impresionante, no existe un traje de camuflaje como el del pulpo, él puede cambiar de color y cambia de textura y cambia de forma también. El pulpo es un maestro del camuflaje en su totalidad y no existe traje de camuflaje que el ser humano haya inventado igual a él. El sistema de navegación de Golondrina es nuestra inspiración para crear el GPS, para lo que son los mapas. La golondrina sabe cuál fue su lugar de nacimiento y regresa a él para poner sus huevitos y seguir multiplicando a su familia. Luego viaja a otras partes del mundo y luego sabe regresar a su casa sin un mapa. Ella utiliza el campo magnético de la Tierra y eso le favorece para ubicarse, algo que de otro modo, pues sin un diseñador inteligente no sería capaz de hacer. Las lagartijas, además de que pueden adherirse a las paredes, tienen sus propias ventosas microscópicas, tienen ventosas que se adhieren. También las estrellas de mar tienen esa habilidad, pero las lagartijas tienen algo que nosotros somos incapaces de hacer y nosotros lo manejamos como prótesis, pero ellas regeneran sus órganos y si ellas pierden un órgano, una pata, una cola, pues ellas fácilmente, pues a los días, vuelven a tener una pata, una cola que han perdido, la regeneran. Básicamente esto es algo que no hemos sido capaces de imitar. El lenguaje inteligente de los delfines es otra maravilla. Ellos con esos chasquidos y esos sonidos que hacen, incluso pueden asignarse nombres propios, es decir, que cada delfín tiene un chasquido para él, tiene su propio nombre. El colibrí es inspirador de los drones. El colibrí puede volar en todas las direcciones y permanecer inmóvil en el aire, lo mismo que hacemos con drones. Y aún así el colibrí tiene pues la capacidad de aguantar todo el día. Nosotros necesitamos de baterías para mantener al dron en el aire. El colibrí siempre está en el aire y él se sostiene, come en el aire, hace todas sus actividades en el aire, pocas veces descansa. Y tenemos el último ejemplo acá, es la trompa del elefante. Podemos seguir sacando y sacando ejemplos, hay miles y aquí estoy con animales, pero también se pueden hacer con plantas, se pueden hacer con las rosas, con las plantas carnívoras, se puede tomar los árboles, los pinos, especialmente el pino tiene un diseño muy particular que demuestra diseño. Tenemos pues a montones. Hongos también, muchos hongos muestran diseños de parte de Dios, pero en fin, este es el último para este caso. La trompa del elefante con una fuerza increíble puede arrancar árboles y al mismo tiempo tiene la extraordinaria delicadeza para levantar una ramita. Esto es algo que no existe a nivel humano. Tenemos máquinas que levantan grandes cantidades de tierra construyendo. Tenemos máquinas como las grúas que levantan cargas pesadas, pero ocupamos otras máquinas que sean pequeñas, como las pinzas, para levantar cosas pequeñitas y el elefante puede hacer ambas cosas al mismo tiempo. Puede levantar pesos enormes y puede levantar cosas pequeñitas. Eso es algo que no tenemos. Además de que la trompa del elefante sirve para bucear, para meterse debajo del agua y respirar como un snorkel y tiene también la capacidad de pues tomar agua y respirar al mismo tiempo, ¿verdad? Él toma agua a partir de la trompa, la deposita en su boca, en su hocico y ya pues también la utiliza para beber sin necesidad de agacharse. Entonces, tiene muchas funciones, tiene muchísimo y no hay herramienta multifuncional como esa. Todo diseño demanda un diseñador y donde hay tecnología hay un ingeniero. Entonces, pensemos en cuán poderoso y sabio es el creador de todos estos seres. Nehemías 9:6 nos dice,
Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos y con todo su ejército, toda la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Un gran versículo para resumir o para finalizar, además del que hemos mencionado antes, Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esta es nuestra lección de hoy. Muchas gracias por su atención. En el día 6 todavía nos falta la creación del hombre, el último punto que vamos a estar viendo en la siguiente lección. Bendiciones.